La paz de Dios y el amor del Señor Jesucristo sea con todos. Qué alegría cuando me dijeron: a la casa de Jehová iremos. Amén. Es un privilegio, pero hay que tener esa unidad con el Espíritu Santo para poder reconocer esos valores tan enormes del reino de los cielos. Y cada día me convenzo más de la misericordia de Dios, de su amor, de su presencia. Y hay una cosa que yo quisiera como explicar hoy, porque hay muchas personas que se dejan confundir por los negativos, por los contrarios, por los ingenuos. Se dejan confundir por gente que es terrible, que no entiende las escrituras, que no ha tenido un encuentro real con nuestro Señor Jesucristo. Y yo les invito a que tengamos unos segunditos de oración para que hagamos este estudio, que es de los más delicados, pues que al menos me han tocado a mí, porque es cuestión del Espíritu de Dios en el corazón. Y uno quisiera explicar lo que pasó en nuestras vidas, que por qué ese cambio, que uno siendo una persona, digámoslo más entendible, bien torcida, una persona totalmente ajena a las cosas de Dios, solamente de oídas había escuchado de las maravillas de Dios. Y bueno, yo oía una conversación de un ideo romano con un débil cristiano. La veía ahí en el WhatsApp, y dejaron a ese pobre hombre viendo estrellitas, porque no entendía. Él no sabía explicar quién es nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar. Padre, muchas gracias. Gracias por tu presencia, por tu palabra, por el día que nos diste a conocer esta grandeza de tu poder y de tu amor. Padre, ven, llénanos de tu Espíritu Santo. Llena mi vida y llena la vida de nuestros hermanos, de los hermanos que están ahí conectados con nosotros, Padre. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos, por revelarnos tus verdades, tus proezas, tus maravillas, porque lo entendemos bien, Señor, pero mucha gente no entiende. Úsanos, envíame y envía a estos hermanos y hermanas. Envíanos a llevar el mensaje del Evangelio. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, imploro que vengas, tomes mi boca, mi mente, me llene de sabiduría para exponer el mensaje de la salvación y de la vida eterna, para hablarle a las gentes, para que salgan de la locura de Roma, del engaño, de la falsedad, que le dicen a la gente que no hay necesidad de que se arrepientan, sino que vayan a ellos, a sus ideas absurdas y corrompidas. Señor, háblanos, fortalécenos, toma mi mente, mi boca, mi vida, y háblale a los hermanos
y a la vez, Señor, úngeme con tu Espíritu Santo para entender las Escrituras, para hablarlas y para llevarlas en el corazón, y que nada ni nadie me pueda separar de ti, Señor. Padre, gracias, en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas gracias, Padre. Aleluya. Concédenos las peticiones del corazón, Señor. Y a los que están sintonizándonos, escúchales, Señor, y bendíceles. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Aleluya. Bueno, es una bendición cuando Dios me dio la voluntad, el deseo y la guianza de escudriñar la Biblia, de leerla desde Génesis hasta Apocalipsis, que ya estoy terminando la 38ª vez en serie, pero en desorden la he leído cerca de 200 veces, más no ordenadamente, como y no quiere decir que hay que leerla ordenadamente, sino conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero si uno no lee la Biblia, sino el versículo por allá donde dice Judas se ahorcó, ¿será que Dios quiere que yo me ahorque? Y se pone a buscar por aquí más adelante y encuentra un texto que dice, haz tú lo mismo. Entonces dice, ay, mi cuellito. Uno no se basa en un texto. El basarse en un texto es un pretexto. Tiene que basarse en el texto y todo el contexto para saber cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Qué horrible hubiera sido que a mí un conocido de la casa donde yo vivía cuando acepté al Señor, antes de yo haber recibido al Señor, él me llevó por allá a una doctrina rooseveltista, con unas ideas raras, pero yo no entendía, yo ni sabía, porque yo no sabía, yo no había empezado en el Evangelio todavía, y no que yo fui y lo acompañé a ese varón a esa reunión. Gracias a Dios que no me quedé en la ceguera, en el nudo de los ídolos, de los falsos profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Y respeto mucho a los que dicen, les habla el profeta fulano de tal. Entonces yo digo, profeta, si mi Biblia es la verdad y dice en Apocalipsis 22:22, los últimos versículos de Apocalipsis, dice, maldito el que le quite y maldito el que le ponga a esta palabra. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice,
Ciertamente vengo en breve. Amén, Señor Jesús. Amén. Bueno, hay gente que dice, bueno, dejaba hablar el profeta, ¿qué les parece que anoche comí frijoles, vinagres y soñé que Dios había venido por mí y que iba a venir por mucha gente? Muéstreme en la Biblia dónde dice eso y le creo. Eso lo dice la Biblia, pero no se lo dijo a una persona que tenía indigestión. Estrictamente, no. Hay que basarse en lo que dice la Biblia. Ni una tilde, ni una coma añadirás a esta palabra. Ni una tilde, ni una coma. Entonces, resultaron profetas que dicen que el Señor va a venir tal día. Por allá hubo uno que hizo vestir de blanco miles y miles de personas que subieran a un morro que Dios iba a venir por ellos. Que hubiera sido el pobre Manuel, hombre, que venga por ellos y me hubiera dejado a mí. No, resulta que cayó un aguacero y bajaron todos, estaban vestidos de blanco y bajaron todos embarrados. Entonces el profeta ese lo que dijo es, no, es que cambió de fecha. Cambió de fecha. Ustedes ya saben cuál es. Creo que fue Carlos Roosevelt. Bueno, un terrible que inventó una religión espantosa, salida de la Biblia, descalificando lo que Dios califica. Es aterrador. El Señor Jesucristo vino e hizo la tarea de predicar el Evangelio. ¡Qué bendición! Dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Les enviaré el Consolador. Y en Mateo 28, 19 en adelante dice que Él les ordenó, id por todo el mundo, predicad el Evangelio, no una religión. No una religión. La religión es un problema social. A nosotros nos llaman que somos de la religión evangélica, somos evangélicos y nos distinguen como religión. Pobrecitos ellos que no entienden las cosas de Dios, pero es mejor eso que nada. Y entonces dicen que somos de la religión evangélica. Y yo le doy gracias a Dios que yo no acepté una religión. ¡Qué miedo! Me hubieran cogido los... yo tenía cara de curita cuando estaba chiquito. Y me decían que yo quería ser monaguillo, bueno, quería ayudar para allá. Y como yo era muy corrompidito, yo no quise, gracias a Dios que no. Gracias a Dios que no. Y luego, muchas cosas, tentaciones del maligno para obligar a que yo me quedara callado y que no siguiera este precioso evangelio como es. Porque yo oigo a alguien predicar y paro mis dos orejas. Y que Dios nos hizo dos conectores, dos receptores tremendos. Aquí queda el oído. Y antes del oído está una especie de, la oreja, que absorbe el sonido y lo envía adentro de la oreja. A mí me llevaron a la iglesia, pero yo empecé a leer la Biblia, Génesis 1:1, y volvía y releía, y cuando no entendía volvía y releía, a ver qué era lo que Dios quería hablarme. Y leí la Biblia así en esa forma. Leía y releía para ver, para confirmar,
para que el Espíritu Santo me guiara a entender la verdad. Llegué a Apocalipsis. Me demoré mucho leyendo Apocalipsis. No porque sea un libro extraño, ni un libro inédito. No. Porque pregando a investigar todo eso de las iglesias, de que hable de Apocalipsis. Pero yo no me dejo engañar. Yo oigo a predicar a alguien y le pongo mucha atención, le pongo mucho cuidado, que lo que diga esté en la Biblia. Por ahí hay uno que la gente lo aborrece, que porque ora por los enfermos y se sanan. ¿Cómo es que se llama? Caluna. Y hasta yo empecé a sentirme por allá retraído cuando lo veía. Pero veo que esa libertad que ese hombre tiene, esa unción. Y yo no soy admirador, yo fui admirador de Gille Ávila y de muchos grandes que han habido y todo eso. Pero al que es, y no se le puede quitar. La unción es visible. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. Y a otros, por los brutos los conoceréis. Entonces, hay que tener cuidado. No el que le diga, vea, ese es malo. Usted no se quede con esa imagen hasta no investigar. Pero hay hombres excelentes que los juzgan, los condenan, los maltratan. ¿Por qué? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Lo más lindo es leer la Biblia a fondo. Y si yo leo unos pasajes y no entendí muy bien, entonces vuelvo y releo hasta que me quede claro lo que Dios me dice, no lo que me diga la gente por ahí. Hay gente que habla muy bonito y todo eso y uno examinarlo todo, retener lo bueno, pero hay que examinarlo. La Biblia no tiene ni una equivocación, ni un error. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Claro que ojo con un libro que por ahí le llaman Biblia. Es un libro rooseveltista, un libro corrompido que quita al Señor Jesucristo de su trono. Dicen que Jesús no es Dios, que era un ángel, que tal cosa. Es una aberración que decirla, es hasta pecado volver a repetir lo que decía ese fulano. Que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga y que Dios nos revele su palabra y su verdad. Entonces, ustedes saben que cuando crucificaron al Señor Jesucristo, la multitud estaba diciéndole, crucifícale, crucifícale. Y antes de llegar a Jerusalén, para ir a la Pascua, había aproximadamente 1.000.000 de personas en Jerusalén para celebrar la Pascua. 1.000.000. El Señor Jesucristo entrando en la burrita o en el burrito, entrando a Jerusalén y allá celebrando 1.000.000 de personas celebrando la Pascua. Pero no, al Señor solamente lo recibieron unos poquitos, porque eso está escrito. Usted sale a predicar y solamente le oyen unos poquitos. Entonces, pero para manifestarse
que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas en el Padre y en el Espíritu Santo, a lo que él entraba, a lo que iba entrando a Jerusalén, 1.000.000 de personas estaban celebrando la Pascua conforme al Antiguo Testamento. Conforme al Antiguo Testamento. 1.000.000 de personas aproximadamente. Entonces, él es Dios. Pero las religiones, en el anhelo de plata, de dinero, han querido torcer las cosas. Imaginen que de esos que le recibieron, cuando el Señor entraba a Jerusalén, el día que estaban aliados con Judas, con toda esa gente, con Pilato y toda esa gente, para crucificar al Señor, en primer lugar era algo que se tenía que cumplir la Escritura para que los pecados suyos y los míos quedaran perdonados. Es asombroso, es muy hermoso que el Señor haya hecho eso. Como a los 50 años aproximadamente, vinieron los romanos y crucificaron cerca de 1.000.000 de personas. Entraron al templo, lo pisotearon, etc. Horroroso. Se cumple la Escritura, como dice el Salmo 22. Y como dice la Biblia en el capítulo 53 de Isaías. Es asombroso lo que Dios ha hecho, el amor con que nos ama, con que nos protege, con que nos revela la verdad. Eso es inexplicable, un amor tan inmenso. Para que yo vaya a ir a ver una telenovela, vaya para donde un ídolo. ¿Sabían que muchos que me oían, que eran bien animados con la Iglesia Centro Alabanza, con la corporación El Hermano, me aborrecieron cuando yo dije que esos no entrarán al reino de los cielos, los adoradores de los ídolos? Precisamente ese era el mensaje que tenía para hoy, pero lo voy a pasar para mañana, porque recuerden que culto es viernes, sábado, sí, 5 de la tarde y el martes. Entonces, es increíble cómo tratan de torcer las Escrituras. Ahora que hay un pastor eminente que ha hecho cosas grandes y él se dice profeta, sacrilógolo, ventinólogo. Si él dice que es profeta y anda bien con Dios, pues que le haga. Porque déjeme decirle, todos los cristianos somos profetas. Porque le decimos a la gente lo que les va a pasar o lo que va a suceder. Decimos de antemano lo que Dios dijo, que saliéramos a gritarlo, a decirlo. Eso es increíble, eso es maravilloso. Entonces, todo cristiano es un profeta, porque le está diciendo a la gente lo que le va a pasar si no recibe al Señor. Le está diciendo dónde va a estar si acepta a Jesús. Si vive la vida cristiana, le va a decir cuál va a ser su fin. Eso es profecía, pero revelada por Dios. Alguien me dice, hermano Manuel, le voy a decir una profecía. Digo, ¿en qué libro está? Está en Zacarías, está en Ageo, está en Mateo. No, él no era profeta y no apóstol, etcétera. ¿Dónde está? No, que es que yo soñé. Digo, a mí también me ha dado fiebre de noche. Hay días que no. Y he soñado con cosas. Pero un día sueño con una cosa bien bonita. Y al otro día la fiebre se me agrava
y sueño con unas cosas bien horribles. Menos mal que los sueños no son verdad. Hay mucho soñador. Lo que hay que enseñar es la verdad. La verdad está aquí. La dice Cristo. Esta es la verdad. Conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Pero no deje que le digan algo que no está en la Biblia. Que es que yo soñé y me dijeron que el mundo se va a acabar. Digo, oiga, eso no es ningún sueño, es verdad. Eso es verdad. Y se le acaba el mundo a todo el que se muere. ¿Cuándo se muere cada cual? Cuando menos lo piense, cuando menos lo crea, se le viene en los ajustes de cuentas para ir a presentarse delante de Dios. Por eso hay que estar preparados, hay que estar listos, hay que estar muy firmes en la doctrina para no errar, empecemos a mirar detalles que, como está aquí en Mateo capítulo 16, versículo 15. Él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? El Señor empezó a sospechar que la gente iba a ser dura de corazón y que iban a decir, no, que un profeta, que de aquello, que lo otro. ¿Vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que estaba muy inspirado, estaba lleno del Espíritu Santo y Dios le revelaba que con el que él estaba andando no era cualquier persona, era nada más que el Cristo de la gloria. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ya el Espíritu Santo empezaba a manifestarse en Pedro. Y yo también te digo, oiga, que de aquí sacan una doctrina romana aberrante, inmunda, la doctrina romana que adora muñecos de yeso, de palo, de mármol, de hierro, de oro. Dice, no te lo reveló carne ni sangre. A ver, yo también te digo que tú eres Pedro. Póngame en cuidado a esto. Y sobre esta roca, decía el Señor, sobre esa roca que es Cristo. Pero la gente tuerce según el beneficio que haya económico o para encauzar a los tontos, a los ingenuos, a los ignorantes, a los que no tienen el Espíritu Santo. Los enredan y los meten en una doctrina horrorosamente horrible, fea. Yo también te digo, tú eres piedra, Pedro. Tú también te digo, tú eres Pedro. Y sobre esta roca, decía el Señor, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tú eres piedra. Pero Jesús le dijo, yo soy la roca. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Lo está oyendo bien Pedro? Sobre la roca que es Cristo Jesús. Aleluya. Y dice, yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mi iglesia. No la iglesia de Pedro, ni la iglesia de Roma, ni la iglesia de esa preciosa mujer llamada María. No, es sobre
Cristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, bueno, hasta ahí estaba diciéndole que Pedro era piedra y que Jesús es la roca que golpeó a Moisés en el desierto y salió agua viva. La roca donde yo clamé y salió agua viva para quitar mi sed, que yo no la pude calmar con una taratomula llena de cerveza. Yo me pongo a contar cuántas aguamasas me tomé en la vida. Yo creo que más de una tratomula llena, porque yo era un bobito de tiempo completo. Entonces, terrible. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia es de Cristo. Él es el formador de la iglesia. Él vino del cielo a salvar a la iglesia. Amén. Alguien me decía, ¿cuál es la virgen de que dice, no sé si en Jeremías o en Isaías? Creo que en Isaías. Sí, y dice que él es el novio y una virgen es la novia o la esposa. La virgen es la persona que está lavada con la sangre de Cristo, que se ha arrepentido de los pecados, que ha creído en el Señor. Y la sangre del Señor le ha limpiado de toda inmundicia. Por eso la trata como la esposa, la virgen esposa del Señor. No estoy demeritando la sierva totototota que es María. Qué mujer tan especial. Y muchas otras. La Biblia habla de muchas ahí que fueron santas, que anduvieron con el Señor, etcétera. Extraordinario. Entonces, hasta acá está hablando de la roca que es Cristo. La roca. Y Pedro es piedra. Usted y yo somos piedras que edificamos la iglesia de Cristo. Que somos edificadores. Cada persona que nos ganamos es una piedrita que estamos echando en los cimientos de una iglesia poderosa que es la iglesia de Cristo. Nosotros somos piedras. En otras partes dice que Jesús es la piedra del ángulo. Cuando está haciendo un edificio, yo hablaba esta semana de ello, miraban muy bien las esquinas del edificio para hacer unas fortalezas, piedras del ángulo. Jesús es la piedra del ángulo, donde se cimenta toda la iglesia y gracias a Dios por ello. Y vuelve y le sigue hablando a Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esto me estremece a mí, porque ¿quién le va a ir a hablar a los drogaditos sino usted y yo? ¿Quién va a ir a desatarlos? ¿Quién va a ir a liberarlos? ¿Quién va a llevarlos al reino de los cielos? Usted tiene la llave del reino de los cielos. Para allá en una procesión en mi pueblo, sacaban a Pedro con una llave grande. Y un mentiroso decía, Pedro, tienes la llave del cielo. La llave del cielo la tenemos todos los evangélicos. Los que se quedan callados pagarán. Y los que hablan y los que le dan gloria al Señor, que viven el evangelio, que lo enseñan, llegaremos a la corona de la vida. Bendito sea el Señor. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos.
y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Cuando usted deja de hablarle a su papá, a su mamá, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, usted les está cerrando las puertas del cielo, le está negando las llaves para ir al reino de los cielos. Les está negando las llaves. Dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Si usted ata a una persona, no le habla porque usted le odia, porque usted le aborrece, porque algún día le hizo alguna cosa mala, usted lo está mandando al infierno. Lo está mandando al infierno. Usted está atando a esa persona por más cosas graves que le hayan hecho. No puede dejar de hablarle a los vecinos, ni a los conocidos, ni a los familiares. No puede dejar de hablar. Usted tiene las llaves del reino de los cielos. Que a mí no me hable que estoy enojado con usted. Sí, pero el Señor le ama mucho y yo también. Cuando alguien te diga así, el Señor le ama mucho y yo también. Pero es que yo estoy enojado con usted. Pero yo no, yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por usted. Le digo que yo oro, saco tiempo para orar por mucha gente, muchos que me hicieron daño. Yo he sentido mucho amor por ellos. Y oro que no se vayan a perder, que se salven. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. La persona que no tiene el Espíritu Santo está atado. Y usted es el que lo debe de ir a desatar. Yo me siento muy adolorido en este tiempo de tal pandemia. De tal pandemia. Me siento muy triste, pero ahora ya, este domingo sí voy para las calles a predicar. Vuelvo a la tarea de hace 40 años, a gritar el Evangelio, a decirle a la gente que Jesús les ama, que no importa la problemática que tengan, la dificultad moral o en cualquier área, que Jesús les ama, porque Él vino a sanar a pecadores, de los cuales yo era el primero. Vino a salvar a pecadores, Él no vino a salvar a justos. Los justos son salvos de por sí, si es que creen en el Señor y obedecen a la palabra. Y dice, y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Maravilloso es el Señor. Miramos lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Mire que está más claro que un claro. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas de hasta Malaquías, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Pero era piedra, era piedrita. Yo y ustedes somos piedras en que se edifica la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en que se edifica. Bendito eres. Vuelvo y lo leo porque la gente tiene mucha confusión, se dejan enredar de cualquier romano varao. Cualquier romano por ahí va, doble padre. No. Créale a Jesús. Si usted le sigue, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y si alguien te hace daño, el Señor está para libertarte y para defenderte. Como dice
en Isaías 54. Vamos al versículo 21 del capítulo 2 de Efesios. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo en esa piedra del ángulo, la piedra principal. Todo el edificio va creciendo formado en la base de esa roca, que es la roca del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Aleluya. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Maravilloso es el Señor. Nosotros somos piedras vivos que estamos edificando. Toda persona que nos ganamos es otra piedra para ir haciendo el edificio. ¿Sí lo escucharon bien? El edificio es la iglesia, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Oh, maravilloso. Vamos llegando a ser un templo extraordinario. Qué alegría poder hablarles a los que no conocían al Señor o no lo conocen. Pero usted y yo sí lo conocemos. Y no nos dejamos contaminar de los placeres del mundo, de las locuras de este mundo. Que vamos, hermano, que empezó el campeonato. Ahí van a pagar el teléfono algunos, pero ustedes no, ¿sí o no? Vamos, hermano, que tome la boleta, vamos al campeonato. Digo, yo estoy en un campeonato mucho mejor. Yo estoy en el campeonato de ganar almas para el reino de los cielos. No me interesa ganar dinero. No me interesa ganar propiedades. Necesitamos propiedades, pero para rehabilitar a la gente. No para decir, eso es mío. Aquello que allí, eso es mío. Aquello es mío. Es horroroso. ¡Qué bendición! Que tenemos un Cristo vivo y que Él nos dio la facultad, el poder para predicar el Evangelio, para anunciar la bendita y gloriosa palabra de Dios. Vamos a mirar en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a buscarlo, que no lo había buscado antes. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver qué nos dice. La bendición tan grande que es haber conocido la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos tomó. Si el Espíritu Santo no nos ha tomado, pero eso creo que depende. Primera de Pedro 2:4. Depende de la disposición del corazón. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vuelvo a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Acerquémonos a Él. Él está vivo. Él resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilla es ello! 2, capítulo 4. Vosotros también, como piedras vivas, no rocas. Hay una roca que es Cristo.
Cuando alguien diga que Pedro, están hablando de otro Pedro, un Pedro de yeso, porque el que está en el cielo no usurparía la gloria de Dios, ni diría que él es parecido o igual a Dios. No, él no lo haría, porque él honró a Dios hasta la muerte, con todo el corazón. Acerquémonos pues a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Por eso es que todos somos profetas, todos somos evangelistas, dado que hay hombres especializados como evangelistas y hay que reconocerles naturalmente eso. Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios. Qué alegría conocer la Biblia, hermanos. Qué alegría saber que, bueno, con ese libro de los rooseveltistas, lo llaman las escrituras del Nuevo Mundo. Más bien debían de llamarse del bajo mundo, del vago mundo, aterrador, donde se menciona la gloria de Cristo, ellos la quitan. ¿Quién puede quitar esta piedra viva? Al Cristo bendito de Nazaret. ¿Quién lo puede quitar? Esa es la vanidad más grande que el ser humano puede decir, puede hablar. Y dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión, Jerusalén de la tierra y Jerusalén del cielo. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Pero la iglesia de Roma dice que la piedra es Pedro. Pedro era una excelencia, un hombre consagrado, metido con Dios. Pero es horroroso tratar de poner otra piedra que no tiene cabida. Que no. Bueno, si Pedro supiera esto y pudiera venir a la tierra, los encendía a látigo. Les daba látigo desde la cabeza a los pies. Por tontos, por irresponsables, por idólatras. Porque él reconoce que Jesucristo es Dios. Y ningún ser humano que ha subido al reino de los cielos puede volver a regresar aquí a la tierra. A ver, y el que creyere en él no será avergonzado. El 7. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Para los que no, él es precioso. Pero los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la piedra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados a condenación. Que deseche la roca, la piedra viva, es Jesucristo. Jesucristo. Es maravilloso. Mira, hermanos y hermanas, esta semana hablaba un burro, porque hay burros que hablan. ¿No acuerda el burro que le habló a Adán?
burros que hablan. Y un burro hablaba de que Constantino había fortalecido la iglesia de la mentira, digo, de Roma, que la había fortalecido. Y Constantino fue el que fundó la iglesia católica. La fundó. No, la iglesia católica es hay una que la que es evangélica, que es legítima, y la que es romana, que la gente no tiene que arrepentirse, pueden seguir fumando, pueden seguir bebiendo, pueden seguir viendo telenovelas groseras y videos asquerosos, pueden, pero calmes van y se confiesan con otro que también ve esas cosas. Entonces él le pone a rezar 4 cosas ahí. Eso no es así. No es así. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. La iglesia fue perseguida cuando vino a los años después de que el Señor fue crucificado, vino invadió Roma. Roma siempre ha sido un enemigo del Evangelio a morir. Hasta el infierno han sido enemigos de Cristo. Y vino la invasión de Roma y crucificaron miles y cientos de miles. Creo que llegó, no estoy seguro, que llegó a 1 millón de personas que los crucificaron. ¿Qué pasó? Que como ellos dijeron, crucifícale, lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre siembra, eso recoge. Usted maldice a alguien y a usted lo maldicen 4. Usted bendice a uno y a usted lo bendicen 4. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios! Usted odia al que un día le quitó, o que un día lo insultó, o que un día lo calumnió, y usted lo maldice. A usted lo van a maldecir otros 4. Bendecid y no maldigáis. Amad a los enemigos. Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Es maravilloso mi Dios, mi Señor. Entonces, Constantino fundó una iglesia universal. Dijo, vengan aquí los evangélicos, vengan aquí los adoradores de aquello, vengan aquí los adoradores de allí, que vamos a hacer una iglesia universal, o sea, católica. Católico quiere decir universal. Yo le decía a Sandra que la camisa mía es católica. ¿Por qué? Porque es universal. La usan hasta, ya creo que hasta en Israel, la están usando camisas de estas. Es católica. Católico quiere decir una cosa mundial, universal. Eso quiere decir católico. Me perdonan los que son tontos, desconocen la palabra de Dios y creen que es una religión puesta por Dios. Dios no vino a fundar religiones. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio. El que crea y sea bautizado, o sea que muera el pecado, será salvo. La Biblia nos lleva a conocer a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. El que crea en lo que dice aquí, sin quitarle, ni ponerle, ni una tilde, ni una coma. Y mire, ahí fue donde, entonces, como él llamó, y se asustaron, ¿cómo así que un emperador romano se volvió cristiano?
Y el hombre se disfrazó bien. No vengan, que yo soy su amigo. Yo también soy de la misma doctrina. Vengan. Y lo llamó a ellos y llamó de muchas clases de gentes. Pero los cristianos llegaron. Pero apenas se dieron cuenta que él seguía adorando a la diosa, no recuerdo el nombre de una diosa, los cristianos protestaron. Y desde ahí se formó la iglesia protestante. Nosotros somos protestantes a la iglesia del mundo, a la religión del mundo. Protestamos. Lo que se salga de aquí no lo queremos. No nos vinculamos con lo que se salga de las Sagradas Escrituras. Es maravilloso nuestro Dios que nos dio el Espíritu Santo. Entonces la gente protestaron y se fueron por allá y armaron lugares donde se reunían los cristianos. Que al final, cuando ya hubo mucha apertura, entonces los cristianos ya salieron de allá y luego las religiones empezaron a fundar conventos. Y ahí nacieron los conventos, que se iban y se unían por allá. Los cristianos pues se unían era a orar, a estudiar la escritura y a prepararse, hasta que llegó el momento en que empezaron a regarse, a esparcirse por todo el mundo. Gracias a Dios por esos cristianos valientes que protestaron al pecado y a la adoración a hombres y mujeres. Mira, hermano, nadie que ha muerto ha regresado, al no ser, cuando el Señor Jesucristo estaba en el monte orando, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con el Señor Jesús. Eso fue una concepción que el Señor los trajo de allá del paraíso, porque el cielo no ha sido inaugurado con seres humanos. El infierno no ha sido inaugurado. No vaya a ir a esa inauguración. Los borrachitos dicen, no, allá van a haber mujeres y va a haber licor. Los drogaditos dicen, no, parce, allá era que no llevan también cositas. Y ellos creen que el infierno es así de suave. El infierno es aterrador. ¿Saben qué es el infierno? La separación de Dios. Dios es la vida. Dios es vida. Estamos vivos porque Dios nos creó. Cuando alguien peca, ya tomó la rienda de esa vida Satanás. Entonces, la persona sigue moviéndose, caminando, pero Satanás lo pone a hacer las locuras que la gente hace. ¿Qué le parece, evangélicos viendo telenovelas? ¿Qué le parece? Evangélico en el estadio. Dale, dale, dale. Terrible. Yo escuché la historia del ciego de oro, que la contaron ahí en un programa. El ciego de oro. Él era un hombre ciego, pero era un periodista y era un locutor excelente. Y en cierta ocasión lo sacaron del empleo y él estaba desesperándose porque tenía varios hijos. Pero en cierta ocasión estaba el hombre ahí, como era en la casa de él, estaban viendo el partido de Colombia con Rusia, creo, que era ya un partido climaz para pasar a una serie superior. Y el hombre estaba ahí porque nada que los del equipo de él hacían gol.
nada que hacían gol. Y él haciendo fuerza. Cuando grita el locutor, ¡y gol, y gol, y gol, y gol, y gol! Hijos del diablo, adorando a seres humanos, deshonrando a Dios, desconociendo a Dios. Hijos del diablo. Eso es vergonzoso. Entonces este hombre, esa emoción, y él no podía ver nada. Entonces le dio un dolor en el pecho y se fue para tratar de escribir algo en la máquina de escribir. Y ahí se le acrecentó el infarto. ¡Pum! Y ahí quedó muerto. Por ese gol de partido. Es azaroso. Horrible. ¿Cómo es posible eso? Y les digo, hay mucha gente que dice ser evangélica, pero son adoradores. Y no es posible que Dios reparta el corazón con tantas. Coger un corazoncito chiquito, partirlo mitad, cuartos, octavos, y repartirlo con el mundo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Cuando ames al Señor tu Dios así, amarás al prójimo. No le da dolor ver tanta gente por ahí consumiendo. Y uno no los puede condenar. ¿Sabe por qué? Porque uno fue peor que ellos o igual. Yo era peor que ellos o igual. Por eso Dios rescata lo vil de la humanidad para avergonzar a los que se creen buenos. Lo vil del mundo levantó Dios para avergonzar a los que se creen buenos. Y hay gente que se cree buena pero tiene el corazón partido. Ahí no hay nada. Ahí no hay nada. Yo enseño esto en la corporación. Y al que no le gusta le decimos chabuca granda. Si no acepta a Jesús, claro que le damos tiempito. No lo precipitamos, no lo acosamos. Pero cuando ya lleva 2 meses y sigue con él, no, mijito, usted no tiene remedio. Usted escogió para dónde es que se va. Te vas para abajo, hermano. Hermano, no, primo. Aterrador. Es horroroso que la gente conozca a Jesús, sepa de este amor tan grande, de su misericordia, de su provisión, de su paz, y lo rechace. Lo rechace. Porque no puede haber dos en tu corazón. Ahora, ¿qué le parece la tradición metiéndole a uno ídolos? Se los venden. Tienen un fabricante de ídolos, como yo les conté esta semana pasada, que tuve un fabricante de los ídolos de un municipio acá de Medellín, de Antioquia. Y ese le hacía los ídolos, pero me lo llevaron por borracho. Yo, vea, ese borrachito ahí, a ver si usted qué le puede hacer. Y bueno, al mes el hombre dijo, no, yo ya no voy a beber más. Y se fue a hacer más dioses. Seguro le faltó hacer a Santa Pancracia o María de dónde, yo no sé de dónde, porque son 11,000 y quieren más. ¿Por qué adorar a otro fuera de Dios? Hay que adorar a Dios como lo adoró María, como lo adoró Pedro, como lo adoró Juan, como lo adoraron los grandes hombres de Dios y los grandes evangelistas y misioneros y grandes hombres de Dios que adoran a Dios con el espíritu y con el alma, con todo el corazón. Amado hermano, no permita que el enemigo lo siga engañando si usted ha sido engañado. Pero recuerde, la iglesia, la base de la iglesia es Cristo. Cristo. Y Cristo vino a confirmar el Antiguo Testamento. Él es la roca del ángulo.
como lo leímos ahorita, piedra viva, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. La roca no es Pedro, pero fue un siervote tremendo. Yo cuando me muera voy a ir y lo voy a abrazar allá. Bueno, con unos brazos espirituales, porque estos se quedan aquí en el polvo. Polvo eres y en polvo te has de convertir. Entonces esto se vuelve polvo, pero mi espíritu va a volar con el Señor. Yo estoy seguro de eso. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificadores, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es que invocando que San Antonio bendito, como decía una señora ya que tenía 40 años en casarse, San Antonio bendito, mándame un novio rico y bonito, para yo no quedarme así beata, que sería un desperdicio muy desperdiciado y terrible, espantoso, hermano. Que San Antonio, si fue un hombre santo, está en el paraíso. Pedro está en el paraíso, María está en el paraíso, pero la gente llega a decir que Madre de Dios. Dios mío, ¿en qué cabeza cabe eso? Eso no cabe sino en Roma. Eso no cabe en ninguna otra cabeza. Que una mujer humana, que porque Dios la escogió como vaso muy especial, que fue la que creó a Dios, Madre de Dios. Eso es, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dios no tiene madre. Dios es en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Es maravilloso nuestro Dios, pero ignorar la escritura es un absurdo. Y por ignorar la escritura, la gente se está yendo al infierno, que adoran esas cosas. ¿No ve que en las bóvedas de mucha gente le colocan un angelito o una virgencita o un santico o cosas parecidas? En el cementerio no hay alguien. En el cementerio es el lugar donde van los que ya terminaron la tarea y terminaron la prueba. El que la pasó, bendito del Señor. El que no creyó, el que dejó para después, el que dijo más tarde me arrepiento, despuesito yo investigo a ver qué hago, esos van rumbo al infierno. Y el infierno es catastrófico, aterrador, aterrador. Amado hermano, tenemos tiempo. Mire, la gente está angustiada que por el coronavirus. Yo le digo, ¿a usted está asustado por eso? ¿A usted le da miedo morirse? ¿Y por qué no arrepiente? Don sinvergüenzón, ¿por qué no te arrepentís si te da miedo morirte? ¿A quién le da miedo irse a encontrar con Jesús? Con el Señor. Que no diga nada Manuel Adán, porque a usted también le da miedito. Pues el sistema nervioso es natural que se pone escamosito un poquito, pero yo sé para dónde voy. Usted sabe para dónde va, hermano. Hay que llevar mucha gente allá. Qué pandemia, qué tal. Yo estaba triste, era porque no había forma de ir a los parques. Pero hoy ya se abrió. Y si no se abrió, lo abrimos. Porque yo voy a ir a predicar allá el domingo, Dios mediante. Allá voy a estar anunciando a mi Cristo bendito. Yo ahora tuve que salir a una gestión
por allá al centro. Y la gente que ha conocido el Evangelio a través de este insignificante siervo es mucha, muchos. Hermano, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Otro me abrazó y me dijo unas palabras tan bonitas que no me atrevo a repetirlas porque entonces usted dirá que soy vanidoso, no. Pero la gloria es del Señor que te llamó, que te sacó del pecado, que te perdonó, que te trajo al reino de los cielos. Es que nosotros no estamos en ninguna pandemia. Estamos bendecidos. Vea, leyendo la Biblia, maravillosamente, orando, viendo los programas de televisión cristianos. Hoy no nos vamos a YouTube. Nos vamos a YouTube y allá vemos programación cristiana, vemos los hermanos Alvarado, los voceros de Cristo, vemos Marta y María, Manuel Bonilla, vemos a esta pareja que yo aprecié y fueron muy amigos míos de John Mario Londoño, que fue salido de los corraleros del Mahaguay o el Mahagual, y murió hace unos años, pero me gusta mucho la música de él y toda esa música que lo lleva a uno al principio, los heraldos del rey. Oh, es maravilloso, hermano. Qué felicidad tener un Cristo tan lindo, el Espíritu Santo. Entonces, si usted dice, uy, qué miedo que de pronto me muera, pues usted no se suicide, porque si se suicida va para abajo. Pero si usted está viviendo la vida cristiana y está saliendo a llevar la palabra, dirá, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Bienaventurados los que mueren en el Señor, que verán su rostro día y noche, lo alabarán continuamente. Allá nos vemos, allá nos gozaremos, hermanos. Qué bendición haber conocido a mi Señor. Gracias, Padre. Yo te alabo y te bendigo, Señor. Gracias, Padre. Dales revelación a los que se asustan con las palabras que yo hablo, pero yo quiero llevarlos al cielo. Quiero llevarlos a tu presencia, Señor. Quiero que vayamos a disfrutar de ese cielo que tú me mostraste, Señor. Quiero llevarlos allá a disfrutar de la gloria eterna. Muchas gracias, Señor, porque un día nos sacaste del mismo infierno, de las puertas del infierno, y nos trajiste a tu redil. Y hemos podido gozar todos estos años en tu presencia. Gracias, Padre. Danos muchos más. Danos todos los del Bronx. Danos todos los que están en los parques extraviados. Danos a los venezolanos que están desubicados, esperando la libertad. Pero ayúdanos a llevarlos a una libertad preciosa, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a gritar esta palabra con poder por donde voy. Gracias por el Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Guárdanos de la tentación y guárdanos del pecado. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Bien.
Gloria